Muy bien, estos días yo me puse a meditar y puse retroceso en mi vida personal. Y estuve recordando tal vez algunos fracasos que he tenido en mi vida, algunos dolores que hemos pasado como familia, algunas angustias no tan agradables. Yo creo que ninguna angustia es agradable. Alguna enfermedad, algunos accidentes, problemas económicos y tantas cosas. Pero luego me puse a pensar en algo muy especial. Y es que si esta noche lo estoy contando acá, es por la misericordia de Dios. Es que la misericordia de Dios es la que hace que nosotros estemos de pie. Es la misericordia de Dios la que hace que nosotros hayamos pasado el valle de la sombra y de muerte y estemos de pie en este lugar y estemos respirando y tengamos un techo, tengamos comida, tengamos ropa, tengamos salud. Es sencillamente por la misericordia de Dios a nuestra vida. Y hoy yo quiero recordar esto. Mi tema es: nuevas son sus misericordias. El pasaje que vamos a leer está en Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 al 26. Y es un pasaje que hace cientos de años ha sido de bendición para los que se han apropiado de esta palabra. Y seguirá siendo de bendición para las futuras generaciones que puedan escuchar esta palabra. Para mí, en lo personal, en el tiempo presente, es de mucha bendición el poder recordar estas palabras que no pasan de moda, que están hoy allí para edificar nuestro ser interior y para que nosotros podamos aumentar nuestra fe, nuestra confianza en aquel que vive y permanece para siempre. Vamos a leer Lamentaciones. Quería leer desde el versículo 1, pero lo vamos a obviar por el tiempo. Quiero irme de una vez al versículo 21. Dice, este libro lo escribió el profeta Jeremías. El profeta Jeremías lo llamaban el profeta llorón, porque él vio cómo Jerusalén cayó en manos de los babilonios y cómo el pueblo de Dios sufrió las consecuencias de su pecado. Y a él lo llevó a llorar amargamente por la situación en que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y él escribe en medio de sus lamentos, en medio de su dolor, estos versículos. Dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.
Vamos a dejar ahí la lectura de la palabra. ¿Usted se ha dado cuenta de que la misericordia de Dios es un atributo de Dios? Y encontré esta definición de misericordia que me gustó mucho, mucho, mucho. Dice que misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia, o que por su condición espiritual no merece ningún favor. ¿Qué le parece? Dice que la misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia, o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Eso me lleva a hacerle a usted una siguiente pregunta. ¿Merecía usted el favor de Dios? ¿Cuántos de acá realmente merecían el favor de Dios? Ninguno, por cuanto todos pecaron, están, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, usted y yo, realmente, ¿cómo hemos necesitado de la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida? Por eso le decía al principio que yo pude poner retroceso en mi vida y recordar un montón de cosas, y recordar mis pecados, recordar mis metidas de pata, recordar mis infidelidades para con el Señor. Yo decía, realmente, ¿merecía yo la misericordia de Dios? Y lógicamente la respuesta es no. Y usted no tiene cara tan bonita. Ninguno de nosotros merecía la misericordia de Dios. Ese trato compasivo de Dios, cuando nosotros lo que nos merecíamos era otra cosa. Y como dije, es un atributo de Dios. Es también el acto del divino amor de Dios para la humanidad, por lo cual, siendo un Dios perfecto, se compadece de nosotros que hemos estado llenos de pecados y de errores. Por eso, ¿cómo no debemos de glorificar el nombre de Dios? Por eso, ¿cómo no hemos de estar agradecidos con el Dios Todopoderoso todos los días de nuestra vida? Porque Él se dignó a tenernos misericordia cuando nosotros estábamos viviendo en desgracia, cuando nosotros no merecíamos el favor de Dios. Dios nos miró con esos ojos de misericordia y metió su mano donde nosotros estábamos viviendo y nos sacó de ahí y nos lavó con la sangre preciosa de Jesús y nos hizo hijos del Altísimo. ¡Qué privilegio más hermoso que nosotros los hijos de Dios tenemos! ¿Cómo nosotros podemos pagarle a Dios por su misericordia? ¿De qué forma, hermanos, podemos pagarle a Dios? ¿Con nuestro servicio? No, si somos chambones para servir. No hacemos bien las cosas para el Señor. No, es que yo le quiero pagar al Señor con mi servicio. No, si su servicio es así. A veces hay que rogarlo para que usted sirva. Y algunos que medio sirven, y otros que no sirven, y no sirven. Ustedes son, yo no soy. ¿Con qué podemos pagarle nosotros a Dios? Dígame, ¿qué precio tiene la misericordia de Dios para nosotros? No tiene ningún precio. Es el puro amor de Dios derramado a la humanidad cuando la humanidad no lo merecía.
Se merecía Adán y Eva que Dios los viniera a buscar cuando ellos le fallaron. ¿Realmente merecían la visitación de Dios? Ellos no lo buscaron a Él, sino que Dios vino a buscar a sus hijos que le habían desobedecido. La pregunta es, ¿se merecía Adán y Eva que Dios los buscara? ¿Que Dios mismo los vistiera? No se lo merecía. En la misericordia de Dios se destaca ese amor compasivo de Dios para la humanidad. La Biblia dice que la misericordia es por los siglos de los siglos. La misericordia de Dios no cambia. La misericordia de Dios no se gasta. La misericordia de Dios no se cansa. La misericordia de Dios es eterna. Y vea que dice el Salmo 103, versículo 17, estamos en la versión Reina Valera 60. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces la misericordia del Señor es de Jehová, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso cuando nosotros le fallamos a Dios, podemos acudir a su misericordia, porque seguramente no se ha ido. Está ahí Dios para socorrernos a nosotros con su misericordia, con ese favor divino que nosotros no lo merecemos, pero Dios en su infinito amor y misericordia nos da de su amor para abrazarnos nuevamente, limpiarnos y hacernos nosotros una nueva criatura. ¿Cómo podemos nosotros devolverle a Dios algo? Yo digo que lo único que podemos es con amarle. Porque ofrenda cualquiera puede dar. Una ofrenda a Dios cualquiera puede dar. Y yo he oído de gente inconversa que da unas ofrendonas, pero grandes para el reino de Dios. Recuerdo que una vez estaban unos hermanitos haciendo ventas para variar, ¿verdad? De enchiladas, chuchitos, cambrayes, cafecito, té, chocolate. Y estaban haciendo la colecta para comprar media cuerda de terreno para hacer el templo. Y estaban todos ahí tratando de hacer su mejor esfuerzo. Y llegó un señor, un finquero era vecino de ahí, y les dice, ay, ¿ustedes qué están haciendo? Pues acá, dice, vendiendo para la proconstrucción de nuestro templo. Media cuerda, ustedes se imaginan. No hay para parqueo, ¿verdad? Y él dijo, dejen de vender eso y yo les voy a comprar una manzana de terreno para su templo. Por eso, ¿cómo podemos nosotros intercambiar algo con la misericordia de Dios? Lo único que realmente pienso yo que Dios se agrada es cuando nosotros nos apasionamos y amamos incondicionalmente a Dios. Cuando estaba la profecía, Dios me hacía sentir algo, que Él se estaba moviendo en muchos corazones con un silbo apacible y delicado, en muchos corazones de hoy. Eso es misericordia de Dios, que tal vez usted no vino
con la mejor disposición de cantar al Señor, de venir a alabar y bendecir el nombre de Dios. Pero acá lo envuelve su Espíritu Santo, envuelve su corazón. Y lo único que puede usted disfrutar es una paz sobrenatural, una paz que el mundo no puede dar. ¿Qué puede usted darle a cambio de eso, mi amado hermano? ¿Qué puede dar? Lo único que podemos darle es palabras de amor a Él. Decirle: papito, yo te amo. Te amo con todo mi corazón. Y decidiré amarte toda la vida. Pase lo que pase, Dios, yo te amo. Y tal vez usted vino con problemas y es el mejor tiempo para decirle a papito cuánto usted lo ama. En medio de los problemas es la mejor adoración que le podemos dar a Dios, de decirle: Padre, no importa lo que estoy pasando, no importa la situación que estoy viviendo, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Te amo, papito, te amo. Yo creo que es lo único que podemos dar a cambio de la misericordia de Dios para nuestra vida. La misericordia de Dios no tiene límites. Más o menos encontré 370 pasajes solo en el Antiguo Testamento de que hablan de la misericordia de Dios. Salmo 108, versículo 4. Fíjese que cuando uno lee despacio estos pasajes, como lo que le vuela los sesos a uno, le vuela un poco de cerebro a uno. Dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. Y hasta los cielos, dice, tu verdad. Cada noche que usted sale y cuando se va la luz, porque es medio frecuente que se vaya la luz en Shela, ¿verdad? Pero cada noche que se va la luz y usted puede salir a su patio y puede ver los cielos, hasta donde usted puede alcanzar a ver la magnitud del cielo. Y si pudiéramos tener un telescopio y otro telescopio más grande, y los cielos nunca se alcanzan a ver. Y la Biblia dice que algo que nosotros estamos viviendo y estamos gozando hoy en día es la misericordia de Dios, que es más grande, dice, que los cielos. Eso usted lo está viviendo, mi amado hermano, la misericordia de Dios. Yo la estoy viviendo. Y cada hijo de Dios, por no decir cada ser humano, está viviendo la misericordia de Dios. Aquellos que niegan a Dios, pero Dios les da el aire para que respiren, están viviendo la misericordia de Dios. Aquellos que blasfeman el nombre de Dios y dicen que Dios no existe. Dios manda la lluvia para regar la tierra y para que ellos tengan que comer juntamente con los justos. Esa es misericordia. Porque más grande que los cielos es su misericordia. Y a veces que nosotros con pequeños problemas ya no hayamos qué hacer. Ay, decimos: Señor, ya me abandonaste. Señor, ¿por qué no soy capaz de salir de este problema? Y tal vez no es capaz de salir porque se ha olvidado de la misericordia de Dios, que es más grande que los cielos.
Bueno, regresando al libro de Lamentaciones. Fíjese que este libro trata, realmente si uno lo lee así a la ligera, parece que tuviera blasfemias este libro, por todo el dolor que está expresado en este pasaje, en estos pasajes. Pero realmente este libro lo que trata es de la destrucción de la ciudad de Jerusalén por los babilonios, más o menos en el año 865, por ahí antes de Jesucristo. Los 2 primeros capítulos, se los dejo de tarea para que usted los vaya a leer a su casa. Realmente describen todos los sufrimientos que les habían sobrevenido al pueblo de los judíos por su pecado. Dios les había advertido muchas veces que si ellos se apartaban de sus caminos, que si ellos adoraban otros dioses, que si ellos abandonaban su palabra, que si ellos no le hacían caso a los mandamientos divinos, Dios mismo los iba a entregar a naciones paganas y mundanas para que fueran sus súbditos. Y como Dios no miente, que es otro atributo de Dios, Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios dijo: si ustedes me dejan, yo los voy a dejar. Si usted lee el capítulo 28 de Deuteronomio, los primeros 14 versículos hablan de la bendición de Dios, que si el pueblo de Dios no se apartare de los mandamientos del Señor y que los siguiera fielmente, Dios los bendeciría en el campo, los bendeciría en la ciudad, los bendeciría en su salir, en su entrar, bendeciría la cría de sus ovejas, la cría de sus vacas, su canasta de amasar y todas las bendiciones. Dice: pero si ustedes no se apartaren de mis caminos, pero si se apartaren, vendrán sobre ustedes todas estas maldiciones. Y ahí empieza desde el versículo 15 en adelante, y uno se asusta de todas las maldiciones. Así pues, y dentro de todas estas maldiciones, yo creo que está en el versículo, no recuerdo si es 34 o 64, pero les dice que los enviará a naciones paganas para que sean sus esclavos. Así como Dios es un Dios lleno de misericordia, también Dios es un juez justo. Por eso es que no se puede jugar con Dios. Y por eso no se debe de jugar con Dios. Porque Dios es un fuego consumidor, dice la palabra. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esta palabra, aunque está escrita en el Nuevo Testamento, se cumplió en la vida de los israelitas cuando cayeron bajo el poder de Nabucodonosor. Entonces, estos capítulos, los 2 primeros, hablan realmente del sufrimiento. ¿Por qué no? Como los miro un poco que no me creen, entonces mejor vamos a leer algo de lo que dice el capítulo 1, los primeros versículos. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Dice. La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria. Amargamente, y está hablando de Jerusalén acá, cuando cayó, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes, de todos los que habían hecho alianza con ellos. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción de la dura servidumbre.
Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, dice, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Vamos a dejar ahí porque si no me voy a picar y voy a leer esto mucho. Pero solamente para que usted tenga un trasfondo de la situación en que Judá y especialmente Jerusalén estaba viviendo, porque habían dejado a Dios. Y Dios había prometido: si ustedes me dejan, yo los voy a entregar en manos de los enemigos. Y aquí está dicho y hecho. Dice la Biblia que es primordial que el juicio comience por casa, ¿verdad? Muchas veces nos gusta ver solamente unos atributos de Dios, pero otros como que los obviamos, porque no nos convienen muchas veces. Pero realmente Dios es un Dios que disciplina. Y Hebreos capítulo 12 habla de la disciplina. Si Dios nos deja sin disciplina, dice, no seríamos hijos, sino seríamos bastardos. Pero de eso no nos gusta. Fíjese que no mucho predicamos de esos temas, porque no son tan populares. Pero hoy se está volviendo popular. Así que, como Dios no miente, Dios cumplió su palabra de destrucción para Jerusalén, que le prendieron fuego al templo. Usted se imagina aquel dolor, aquel templo que había sido hecho con tanta pompa, con tanta gloria, donde la gloria de Jehová había descendido. Cuando fue la inauguración, los sacerdotes no podían ministrar a causa de la presencia de Dios. Y ahora vienen los enemigos y destruyen todo y se llevan todo el mobiliario del templo, lo más hermoso, y los sacerdotes ya no tienen dónde ministrar. El caos se apodera de toda la ciudad. Y ahí está viviendo Jeremías. Y Jeremías muchas veces Dios lo levantó para llevar un mensaje de advertencia, de arrepentimiento a la nación de Israel. Pero ¿sabe qué le decían? Es que este no está con nosotros porque no nos trae buenos mensajes. No nos traen mensajes que son agradables a nuestros oídos, decían los reyes. Dice la Biblia que en los postreros tiempos habrá mucha gente con comezón de oír cosas que solamente nos convienen, solamente cosas que son agradables. Eso querían oír los gobernantes de Judá, pero Jeremías llevaba otro tipo de mensaje. Y ¿sabe qué? Se enojaron tanto que lo metieron en una cisterna vacía, dice, y ahí estaba en medio del lodo por causa de llevar un mensaje de arrepentimiento a una nación. Pero ahora él con sus propios ojos, es que él sabía que el mensaje que Dios le estaba dando era verdad y que se iba a cumplir. Pero acá está Jeremías ahora llorando el resultado de no ponerle atención
a la palabra de Dios. No sé si usted todavía puede decir un amén. Pero en el capítulo 3, Jeremías está describiendo los sufrimientos como un individuo en representación de todo el pueblo de Dios. Y todo el capítulo está lleno también de tristeza, de dolor, pero a la vez, también como Jeremías era un hombre de Dios, también en este capítulo uno puede ver que Jeremías también está lleno de fe y de una fe firme en las misericordias de Dios. Fíjese que él está lamentándose y está viendo todo el sufrimiento, que todo ha sido como ajenjo para él, ha sido amargo todo lo que le ha pasado al pueblo de Israel, ha sido muy doloroso y se está quejando, pero de repente en medio de todas las quejas y el dolor, él pone un alto en su vida y él dice: es que las cosas sí están difíciles, si es que las cosas sí están duras, pero yo recapacitaré en esto, dice. Es que por la misericordia de Dios no estamos peor. A veces tal vez usted está pasando alguna situación difícil, pero yo quiero decirle que si no fuera la misericordia de Dios, usted estuviera peor. ¿Estuviera peor? Al menos no está en la cárcel, pues. Jeremías lo metieron a la cárcel. Y en medio de todo ese dolor y sufrimiento, él ve, y vea cómo me gusta este alto que hace en el capítulo 3. Desde el versículo 18 dice: y dije, perecieron mis fuerzas. Ahí está hablando el humano. Y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción, le dice a Dios, y de mi abatimiento, del ajenjo, dice, y de la hiel, de lo amargo que estoy viviendo. Lo tendré en memoria, porque mi alma, dice, está abatida dentro de mí. Pero vea el versículo 21, es ahí donde él pone un freno. Y dice: esto recapacitaré en mi corazón. Como quien dice, vino un luzazo del cielo. Por lo tanto, dice, esperaré. Y ahí viene el famoso versículo que por siglos ha tenido una experiencia tremenda en el corazón de muchos. Dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Porque dice, nunca, eso es fe, nunca decayeron sus misericordias. Y él dice: aunque estoy hecho pedazos, mi vida la siento una amargura. Dice el versículo 23, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dice. Dijo mi alma, por tanto, dice, en él esperaré. Y eso lo hace ver el mundo de otra forma, fíjese. Cuando usted está pasando las tormentas de la vida y usted levanta sus ojos y empieza a meditar en las misericordias de Dios, usted va a ver de otro ángulo los problemas de la vida. Porque es ahí donde usted se va a apropiar de la misericordia de Dios. Que Dios, aunque pasemos por problemas, Él sigue sentado en su trono, fíjese. Él todavía está sentado en su trono. Él no se ha movido. Ahí está sentado en su trono.
y tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y esa es la misericordia de Dios que nosotros le debemos de poner atención. La aflicción de Judá era grande. No habían querido escuchar a Dios por medio de los profetas que tantas veces Dios había llamado para que llevaran un mensaje de arrepentimiento. Y realmente esa era una muestra de la misericordia de Dios. Cuando levantaba Dios a cada profeta para darles una palabra de exhortación al pueblo de Israel, era una muestra de la misericordia de Dios. El pastor Wes Spencer, que fue el fundador de esta iglesia, decía algo chistoso. Decía, como era gringo, con su acento, decía: hermano, si a usted le dicen burro una vez, no se preocupe. Si le dicen la segunda, pues preocúpese un poquito. Ya si le dicen la tercera, preocúpese, hermano, decía. Yo no sé a cuántos de ustedes alguien les ha dado una palabra de exhortación en alguna ocasión, que cuando uno está en su carnota no la recibe bien. Y uno dice: ¿y este qué se tiene que meter en mi vida? Pero esa es una muestra de la misericordia de Dios, de advertirnos a nosotros para que no cosechemos los frutos de nuestro pecado. Dios no quería que el pueblo de Israel sufriera las consecuencias de su pecado. Levantó un profeta, levantaba otro profeta, levantaba hombres de Dios para que llevaran una palabra de arrepentimiento al pueblo. El pueblo nunca le hacía caso, seguían cegados en sus propios pecados, en sus propios delitos, y no hacían caso. Incluso a Jeremías, ya dije anteriormente que lo metieron en una cisterna vacía para decirle: por favor, ya cae mal, porque todas las veces que nos trae, no nos trae una buena palabra, sino una palabra de juicio. No nos trae una palabra de prosperidad. Sino una palabra para ponernos a cuentas con Dios. Y eso no les gustaba. Pero esa era una muestra de la misericordia de Dios. Así que cuando a usted le jalen las orejas a alguien, haga caso, por favor, porque es una muestra de la misericordia de Dios. Ahora, la situación en Israel era lamentable. Sin embargo, en aquella crisis, el profeta Jeremías muestra su esperanza en la misericordia de Dios y toma la determinación y dice: por lo tanto, en Él esperaré. En Él esperaré. Ay, mis amados, si usted está pasando problemas, espere en el Señor. No se desespere. Espere en el Señor. Él tiene misericordia de usted. La va a seguir teniendo. Él no ha quitado sus ojos en el problema, en la situación en que usted está pasando. Ponga su atención en Dios y espere en Él. Jeremías, en medio del dolor y el sufrimiento, tomó esa determinación de esperar en Dios. Aunque la ciudad había sido quemada, el templo había sido destruido, Dios ya había cumplido su palabra. En otras palabras, lo que Jeremías tal vez nos está dando un mensaje acá es que esperemos en el Señor, porque tenemos garantizado que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Que su palabra no miente. Que la misericordia de Dios, ya vimos, que es de la eternidad y hasta la eternidad.
y es más alto, más grande que los cielos, dice la palabra. Vea algunos beneficios de la misericordia de Dios que usted y yo pues nos hemos deleitado en esto. Salmo capítulo 103. David fue un hombre que disfrutó de las misericordias de Dios. Dice Salmo de David: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y ahí dice, y no olvides. Esto es misericordia, mis amados, ninguno de sus beneficios. Y aquí empiezan los beneficios. Y dice, número 1, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice la palabra. Aleluya. Hermano, yo estuviera contento solo con ese beneficio. Dice, Él es el que perdona, número 1, todas tus iniquidades. 2, el que sana, dice, ¿qué? Todas tus dolencias. 3, el que rescata del hoyo tu vida. 4, el que te corona de favores y misericordias. 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y vea el versículo 8, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, dice, y grande en misericordia. Ese es el Dios que nosotros le cantamos. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios que nosotros amamos. Ese es el Dios que nosotros podemos doblar nuestras rodillas delante de Él. Ese es el Dios que nosotros hemos decidido seguirle. Un Dios grande en misericordia. Y mire, y sigue aquí, es que uno se pica con leer. Vea el versículo 9, dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Muchos piensan que el Señor solo se mantiene bravo, ¿verdad? Enojado. Pero dice, no guardará para siempre el enojo. Mejor lo dejamos ahí y usted lo lee en su casa. El Nuevo Testamento. Realmente ahí encontramos nosotros la mayor expresión de la misericordia de Dios. Y es con el advenimiento de Jesús. Como que en el corazón de Dios, este fue el clímax. De enviar a su único Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él se hizo carne, nació en un pesebre, creció en un mundo polvoriento de aquel entonces. Lo acusaron cuando estuvo ministrando y haciendo bienes a todas las personas. Y por último llegó a la cruz como una muestra de su misericordia para la humanidad. Estoy hablando esto porque estamos con este
alboroto de Navidad. Yo no sé, cada año Shela se alborota más en Navidad. Hay más tráfico, hay más ventas, hay más tiendas informales, hay de todo, hermano. Hay más ladrones también. Hay más accidentes. Y todo por celebrar Navidad. Realmente, ¿qué sentido nosotros le damos al nacimiento de Jesús? Nosotros estamos conscientes que no fue el 24 de diciembre. Y no lo estoy juzgando que usted se tome coma su pachito y se tome su medio litro de caliente, pero sin picante, o sin piquete. Sin piquete, por favor. Pero realmente creo que todos los días nosotros debemos de celebrar el nacimiento de Jesús. No solamente debemos de celebrar el día que fue a la cruz en la Semana Mayor, sino todos los días en nuestro corazón debe de haber una gratitud porque el Hijo de Dios un día se encarnó y nació acá en este mundo tremendo donde Él creció, y después de eso dio su vida por nosotros para salvarnos de todos nuestros pecados. Por eso le decía yo que en el Nuevo Testamento está la mayor expresión de la misericordia de Dios. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Dios, que es un Dios rico en misericordia, dice la palabra. Y acá se está refiriendo a Jesús por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nosotros somos salvos por la misericordia mostrada en la vida de Jesús y especialmente en su muerte. Este tiempo que dice que es de Navidad, yo les invito a que usted ponga un freno en todas sus actividades, reúnase con su familia y dele gracias a Dios, porque fue el clímax de mostrarnos su misericordia, dando Él todo lo que tenía a su único Hijo para morir y darnos la salvación que todos nosotros estamos disfrutando. ¿Usted le da gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Amén.